En 2022, el servicio de noticias ruso ONU informó que los yacimientos de Ucrania de 21 elementos de tierras raras de la lista de 30 sustancias de la Unión Europea que considera como materias primas críticas están en Ucrania más del 5% de las reservas mundiales. Hoy vamos a hablar de geopolítica, mucho de geoeconomía, materias primas y recursos, y sobre todo de su influencia en la guerra de Ucrania. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo José María y su mapa. No trae un mapa minero de Ucrania, pero bueno, vamos a poner alguna nosotros. Voy a ver si trae alguna leyenda, la leyenda de minas, pero a priori parece que no. Vamos a hablar de un tema muy importante porque mucho se habló de las causas de la guerra. Se comentaba siempre el nacionalismo irredento, el derecho ruso a recuperar tierras históricas, también el miedo a la amenaza de Occidente, pero detrás de ello estaba siempre el vil dinero. Lo habíamos comentado en muchos programas, de hecho ya en el 2022 hice un vídeo sobre el botín oculto del territorio ucraniano, qué tierras primas tenía o materias primas tiene Ucrania, y ahora todo sale a la palestra, vuelve a resurgir de debajo de la tierra removida por las bombas, las famosas tierras raras de Donald Trump. Vamos a hablar de ellas, vamos a ver exactamente qué ha sucedido ayer con este tema. Y importante, no confundamos términos porque hay un término que es tierras raras, son esas 15 elementos químicos que son esenciales para toda la tecnología, que se encuentran mezclados en un concepto de tierras raras, que no son raras, pero sí son raras encontrar de forma conjunta y que sean fácilmente explotables. Y también el término que acabo de decir ahora mismo de materias primas críticas. Ahí entran más elementos y muchos de ellos están en Ucrania. Y vamos a hablar de dos cosas: el acuerdo con Estados Unidos de las tierras raras, pero sobre todo de el plan para la victoria de Zelensky de octubre. Pues sí. Vamos a hablar del tema, ¿no? Pues empezamos con ayer, ¿no? ¿Qué pasó ayer? Que ayer parece que al final dio fruto todo el tira y afloja que desde hace semanas se traían ambas administraciones de Estados Unidos y Ucrania por el asunto de las tierras raras, ¿verdad? Y hubo una serie de ofertas y contraofertas, de regateo, en realidad, ¿no? Y da la impresión que tal parece, y yo creo que sí, que va a ser así, vamos a ir viendo, terminaremos viendo en detalle todos y cada uno de los puntos del acuerdo, porque hasta ahora parece que tenemos una visión un poco fragmentaria. Pero bueno, que Ucrania ha logrado arrancar a Estados Unidos un acuerdo muy mejorado con respecto a las condiciones que Estados Unidos imponía al principio, que eran francamente inaceptables, era un abuso, ¿vale? Esto, ¿cuándo fue? Hará más de una semana que llegó a Kiev casi con nocturnidad, con alevosía, el secretario de Estado, secretario del Tesoro de Estados Unidos, Bennett se llama, ¿no? Sí, Scott Bennett, o Benson, o Bennett. Bueno, Bennett me suena. Sí. Y casi como una especie de o lo tomas o lo dejas, un ultimátum parecía aquello, que quería obligar a Zelensky a firmar en un plazo de 1 hora mínimo, o sea, yo creo que sin haberse leído la letra pequeña, Y en aquel momento, pues Zelensky, en un arranque de dignidad, lo mandó a paseo, en una palabra. Lo mandó a paseo, de vuelta a Washington, y porque aquella primera versión del acuerdo era para cualquier país del mundo, incluso el país más humilde y en peor situación, era algo totalmente inaceptable, ¿verdad? Era prácticamente un saqueo a cambio de nada, absolutamente de nada, de todos los recursos naturales de Ucrania. Entonces fue rechazado de plano, como hemos dicho. Y ese rechazo, así como a cajas destempladas, fue lo que provocó en las horas y días siguientes la pataleta de Trump, cuando empezó a verter una catarata de insultos y de descalificaciones hacia Zelensky, llamándolo de todo dictador y demás, ¿no? Y ahí las relaciones se tensaron, pero de todas formas el hilo de contacto y el hilo de negociación no se rompió. Y entonces luego la cosa parece que se recondujo. Hubo a su vez otros 2 borradores de ida y vuelta que fueron
revisados y negociados y ahora llegaron a la versión final, que es la que tú tienes mucho más analizada que yo, porque a mí no me dio tiempo. Bueno, más o menos lo que se sabe, porque hasta el viernes no está... Espera, y luego, solo para terminar, ¿qué parece? No es fijo todavía, pero mañana lo sabremos. O sea, estas cosas son así. Ellos tampoco tienen por qué decirnos toda la verdad. Que va a ir el propio Zelensky en persona a Washington, se le espera en la Casa Blanca para que haga la firma oficial del tratado, del acuerdo. Bueno, y ahora sí lo que tú vas a decir. Sí. Vamos a poner una imagen del Twitter de Belungartis, en el que tengo un vídeo en el que le preguntan a Donald Trump lo siguiente: ¿qué obtendrá Ucrania a cambio del acuerdo sobre minerales? Y ahí Donald Trump dice 350.000 millones de dólares, equipo militar y el derecho a seguir luchando. Es decir, aquí esta cifra de 350.000 millones es una cifra que va repitiendo Donald Trump ya la última semana, e incluso habla de que es lo que se dio de parte de Estados Unidos a Ucrania, y ninguna cifra, ni el Departamento de Estado en su publicación de enero con el último mandato de Biden habla de esa cifra, habla de 57 millones más 40. Todos los analistas hablan de que no supera lo que aportó la Unión Europea a sus países, que son unos 115.000 millones, ¿no? Por tanto, esta cifra de 350.000 millones no se sabe muy bien de dónde la sacó, pero lo que estaba claro es que no era una cantidad que Ucrania tenía que devolver, porque era todo a fondos perdidos o a préstamos sin devolución. Era un tema complejo, lo que estaba explicando Trump, e incluso en la reunión con Macron, el lunes 24, allí en Washington, el día que el G7 se reunía, parte del G7 estaba en Kiev y Macron estaba en una sala de la Casa Blanca y en otra sala estaba Trump haciendo videoconferencia antes de la reunión física entre ellos dos. Pues en esa reunión, cuando Donald Trump dice que tenían que devolverle los 350.000 millones, Macron pide amistosamente a Trump que se callase. Y él dice que no es así esa cifra, que la cifra no es que Europa haya dado dinero con derecho a devolución, sino que le explica que no es cierto, que también Europa, la mayor parte del dinero que dio fue a fondo perdido. Y esto nos lleva a la cifra esta de 350.000. Pues al parecer lo que se está hablando es que, viendo el mapa, que podemos ver ahora alguno de los mapas, Ucrania tiene unas reservas de materias críticas, como acabo de decir, del 5% de la reserva mundial, siendo, para que veáis un tema de la riqueza que tiene el suelo ucraniano, el 0,4% del suelo mundial de la tierra, de la superficie, tiene el 5% de las reservas de sustancias críticas. Esto nos lleva a que se haga una explotación del terreno. Si podéis poner el mapa del territorio ucraniano, el mapa ucraniano con las distintas zonas y las distintas materias primas, Ucrania va a explotar esas tierras como se hace en muchos países. Normalmente cuando hablamos aquí de lo que gane, se hace de la siguiente manera. Yo hace como 15 días me invitaron en la televisión ucraniana a explicar el tema en un canal en español que tiene, y yo le puse el ejemplo de España. España, lo que es la mina, es un dominio público, significa que pertenece al Estado, pero la explotación se concede a una empresa que explota el suelo y paga un canon minero. Ese canon minero sería el beneficio que tiene el Estado de la explotación minera, más el IVA y más otros elementos que se vayan generando posteriormente, ¿no? Pues lo que se propone aquí es que se haga un fondo de inversiones gestionado por Estados Unidos y Ucrania, en la que las empresas estadounidenses que inviertan ahí generarán un canon, un beneficio para el gobierno ucraniano, que la mitad será para el estadounidense. Y siguiendo analizando el vídeo, y lo que estamos sabiendo a día de hoy, es que ese dinero que se genere sea para garantizar la paz ucraniana. ¿Cómo? Pues comprando armas a Estados Unidos con el dinero de ese fondo. Es un tema complejo, no está todavía muy desarrollado. Voy a leeros lo que dijo Denis Shmyhal, que es el primer ministro ucraniano. Dice que el acuerdo sobre el establecimiento de las reglas y condiciones del Fondo de Inversión para la Reconstrucción de Ucrania. Y habla, el acuerdo establece la creación de un fondo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Ucrania para la reconstrucción del país, como una gestión equitativa para ambas partes y mecanismos de financiación compartidos. Además, este acuerdo está directamente vinculado
a las garantías de seguridad para Ucrania. Tanto el presidente como el gobierno ucraniano consideran que su implementación no puede separarse del marco de seguridad del país. Esto asociando al vídeo de Donald Trump en el que dice que podrán comprar armas para seguir luchando, implica que esto irá como parte de la garantía. Alguien dirá, pero Estados Unidos no va a estar. Ya, pero va a tener intereses. Un 5% de las reservas críticas del mundo están ahí. Podéis poner el mapa en el que aparece el territorio ocupado por los ucranianos y el territorio... Hay una cláusula, al parecer, que deja una puerta abierta. Hombre, yo la veo hoy por hoy muy lejana, pero bueno, Estados Unidos, ¿por qué no? Lo deja abierto, que es que la cláusula permite incorporar al acuerdo las tierras, los yacimientos de esas tierras raras que están en la zona ocupada por los rusos en caso de que un día Ucrania lo libere. Luego que Estados Unidos, no digo que no permite, vamos a ver, da por hecho que Ucrania puede intentar algún día liberar las tierras ocupadas. Claro, esto está justo aquí. Si veis este mapa, es lo que comenta José María. Parte del territorio ucraniano está ocupado por Rusia. Internacionalmente nadie reconoce ese territorio como ruso, por lo tanto Ucrania sigue siendo el titular internacional de los derechos mineros. Y yo creo mineros. que esa cláusula y el acuerdo entero, pero sobre todo esa cláusula, a los rusos no les ha gustado nada. Claro. Esto, después hablamos de los rusos. Veis el mapa y veis una barra en amarillo, que es lo que, digamos, lo más clarito, lo que controla Rusia, y en verde lo que está controlado por Ucrania. En algunos productos está totalmente controlado por Ucrania, pero en otros Rusia tiene un control casi del 70%, que es el caso del carbón. Por suerte el carbón ya no es tan crítico para las economías del siglo XXI y lo que es el campo de batalla, especialmente las tierras raras que no están muy explotadas, realmente no se sabe cuántas tierras raras tiene Ucrania. A día de hoy hay muy pocas explotaciones. ¿Por qué? Porque Ucrania no tuvo tiempo para hacerlo, la explotación, y no tuvo el dinero suficiente. Alguien dirá, es que Estados Unidos va a explotar a Ucrania. Bueno, Estados Unidos va a invertir capital, las empresas americanas y europeas también, lo más seguro, para hacer una mina y que sea rentable. Y a partir de ahí vendrá el beneficio del Estado, porque el Estado cobra ese canon minero. Lo quiero explicar ahí porque esto que está pasando le pasa a España. Aquí en Asturias tenemos minas como la de Cangas del Oro, que es una empresa canadiense. Y esa empresa canadiense tiene un canon, explota la mina y le paga al Estado un porcentaje de lo extraído. Es decir, esto existe en todos los países. El tema es cómo se gestiona esto, ¿no? Un dato, por ejemplo, que yo ya comenté en el 2022, justo un poco antes de la guerra se había anunciado que Ucrania había encontrado unos yacimientos inmensos de litio, unas 500.000 toneladas. Están todavía sin, digamos, explotar, no están encontradas, o se cree que va a haberlas, hay una expectativa de 500.000 toneladas. Eso convertiría a Ucrania en la reserva energética de Europa y de América, también en parte. Y sobre todo hay un componente que es muy importante, que no es una tierra rara. Por eso sí que yo quiero destacar que aunque la gente hable de las tierras raras, hay que hablar de materias críticas. Y la más importante es el grafito, que lo tiene Ucrania en, creo que lo tenía por aquí, los millones eran 19 millones de toneladas de grafito. Es uno de los países con más grafito del mundo. Y todo esto tiene que ver un poco con la guerra económica con China. China, en cuanto a las materias raras, que un día voy a traer, a ver si viene la próxima semana un amigo mío, para que nos explique muy bien el tema de las tierras raras, el 75% de las tierras raras del mundo las procesa China. Y eso es un problema para las economías occidentales, ¿no? Porque nuestros chips, nuestros coches, nuestros aviones, nuestros teléfonos móviles usan tecnología fabricada con tierras raras. Por lo tanto, al final, si todo va a China y China paraliza o recorta la extracción de productos elaborados, nos hunde la economía. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a tener nuestra reserva de sustancias críticas. La Unión Europea sacó el año pasado, que me acuerdo que España está obligado a tener una reserva de polvo, o sea, de tierras raras sin procesar. Tenemos que tenerla por obligación de la Unión Europea. Otra cosa es que después no tengamos industrias para convertir el polvo en productos, porque eso contamina mucho y no creo que haya el gusto a día de hoy de hacerlo, pero quién sabe.
esto hay que hacerlo. Si queréis un coche eléctrico que no contamine, tenéis que contaminar en algún sitio para sacar los productos. Ahí hay una infografía de mi amigo de Geopif en el que vienen todos los elementos raros que se utilizan para la fabricación de un teléfono móvil. Y podéis quedar asustados todo lo que hace falta. Incluso para la fibra óptica hace falta una de las tierras raras que es un polvo rojo que se utiliza de vez en cuando en la fibra óptica cada X metros de fibra para acelerar el tránsito del láser. Bueno, esto es un poco a vuela pluma el tema de las tierras raras y la firma, sí. Pero a mí lo que me llamó la atención, que cuando las cosas pasan no sabes por qué pasan, pero cuando viene el final sabes unir los puntos, ¿no? Es por qué desde el domingo oímos a Putin ofrecer su aluminio a Estados Unidos para que se acabe el problema del coste de aluminio y la dependencia con Canadá y Europa. ¿Por qué ofreció litio a Estados Unidos? ¿Por qué ofreció tierras raras a Estados Unidos? ¿Por qué? Alguien dirá. Pues básicamente porque ya se olía la jugada de que realmente esta paz no va a ser tan fácil como se vendía, y que parece que Estados Unidos lo único que quería asegurarse era las tierras raras, pero de Ucrania, no depender de Rusia, que es menos fiable. Y yo creo que va todo por ahí. Ya, a ver, yo creo... no cabe duda de que el nuevo giro estratégico que ha dado Putin a la postura Trump a la postura de Estados Unidos en el mundo, a Putin le ha beneficiado sobremanera, le ha rehabilitado, pero en Rusia, Putin no deben estar del todo contentos con la trayectoria que está siguiendo Trump. ¿Por qué? Porque lo que tú has dicho, este acuerdo a los rusos les ha sentado muy mal, y estaban intentando, como tú dices, desactivarlo ahora a última hora, ofreciendo ellos a Trump pues también un negocio en las tierras raras y tal, como diciendo, tú no llegues a nada con Ucrania, que si necesitas tierras raras nosotros te las podemos ofrecer y demás, ¿no? Pero bueno, parece que no va a ser la cosa así, Y otra cosa que yo quería añadir, para complementar lo que tú habías comentado acerca de cómo se llegó a firmar el acuerdo y las contrapartidas y tal, ¿no? A ver, Ucrania, en realidad la idea, la propuesta de esto del acuerdo de las tierras raras nació de la propia Ucrania, ya nació hace meses, nació porque lo propuso Zelensky dentro de su famoso plan de victoria, ¿verdad? Y aquello quedó así, como tantas otras condiciones de aquel plan de Zelensky, quedó como un poco olvidado, orillado, nadie le hizo caso, pero ahora se retomó y fue el propio Estados Unidos el que mostró interés por el asunto de las tierras. Claro, lo que pasa es que Ucrania, Zelensky, pedía una contrapartida importante que decían, yo te doy todas las tierras y toda la explotación de todos los yacimientos en las condiciones que sea, pero a cambio queremos unas garantías de seguridad. Y claro, Estados Unidos eso, garantías formales no las dio, Y por más que Zelensky se empeñó y las rogó, pues no las consiguió. No consiguió unas garantías formales firmadas como las que tiene, por ejemplo, yo qué sé, Israel o Corea del Sur. Ahora bien... ¿Las tiene firmadas? Bueno, no lo sé si las tiene firmadas, pero bueno, da la sensación... No, vale, pues no estarán. Pero bueno, la única que está firmada por Estados Unidos es la OTAN, los demás... sí, bueno, pero de cara al mundo y a la historia da la sensación de que Estados Unidos está muy comprometido con Israel. ¿Da la sensación? Y con Corea del Sur. Sí. Pero bueno, a ver, Corea del Sur tiene una cosa muy a su favor, que tiene estacionadas allí decenas de miles de tropas americanas. Eso ya es una garantía buena. Pero en fin. Israel no. Y Israel no, a priori no. Bueno, y Taiwán tampoco. El pobre de Taiwán debe estar temblando con todas las veridades de Trump. Porque hasta ahora... De hecho, te voy a decir una cosa. Sí, bueno, vale, bien. Entonces... Zelensky en este acuerdo no ha conseguido garantías formales de defensa y de protección por parte de Estados Unidos. Ahora bien, se supone que si estas inversiones americanas en Ucrania salen adelante y se van extendiendo en el tiempo y se van consolidando y tal, da a entender que la presencia de las inversiones americanas en el pleno Donbass, que iba a ser ya una buena garantía por sí sola, para que los rusos no volvieran a atacar, o al menos para que los Estados Unidos impidieran que los rusos atacaran esos intereses americanos allí. Porque si los rusos, ponte que ahora se montan unas buenas minas o unas buenas explotaciones a cielo abierto ahí, cerca de Pokrovsk, o cerca de ¿cómo se llaman?, de Kramatorsk, ¿vale?
y los rusos les da por atacar otra vez. O sea, ¿atacarían qué? Una empresa americana. Claro, intereses americanos. Sí, eso es una causa de guerra, seguro. Bien, eso sería por un lado. Luego, por otro lado, Trump, como un buitre, vamos a decirlo así, se ha aprovechado de la situación de extrema necesidad y precariedad que tiene Ucrania. Y, de hecho, amenazó veladamente, o no tan veladamente, a Ucrania, de cortar la ayuda militar, de cortar las conexiones de los satélites Starlink, que dejaría a Ucrania virtualmente sin comunicaciones militares y enlaces para drones y de otro tipo, de cortar incluso las aportaciones de la inteligencia satelital, que eso ya sería otro golpe bajo. Y entonces, con esas, digamos, amenazas veladas o incluso explícitas, llegaron a ser explícitas, yo creo, como palanca, amenazó a Zelensky ¿para qué? Para que firmara el acuerdo. Entonces, ahora, Zelensky, al firmar este acuerdo, ¿qué obtiene? Obtiene, en realidad, que vamos a decir, que Trump le perdone la vida y que no le corte ninguno de esos tres vínculos. La ayuda militar, que está aprobada desde tiempos de Biden, que esa ayuda, por ley, tiene que seguir fluyendo durante un año más, por lo menos, ¿vale? El Starlink y la inteligencia satelital. Entonces, Trump viene a decirle a Zelensky, y te tienes que dar por contento que no te dejamos, que no te cortamos esa ayuda que para ti es vital, ese hilo de vida, y yo, Trump, en mi infinita misericordia, te permito seguir luchando, porque dijo eso. Sí. Y nosotros ahora, como no te cortamos eso, te permitimos seguir luchando. Y podía añadir, esto ya lo digo yo, y si te portas bien, vamos a permitir que los europeos, con su dinero, nos compren armas a nosotros para dártelas a ti. Eso también. Sí. No, eso no hay problema. ¿Entiendes? Ya, pero es que ese tipo de detalles yo creo que son el meollo del acuerdo, en realidad. A ver, ¿es verdad eso de que Trump busca la paz a toda costa en Ucrania? Yo creo que ya no. Lo que buscaba era este negocio, y una vez cerrado este trato, que a Trump le beneficia mucho, evidentemente. No, pero este negocio solo tiene éxito si hay paz. Bueno, no pueden explotar las minas y guerra. Sí, podría ser. Hombre, esto sería la garantía para la paz. Vale, la garantía para la paz, vale. Pero también te digo, tiene que a Ucrania, si no le dan unas garantías formales de defensa, pero tienen que darle acceso a las armas, acceso a los satélites, acceso el dinero que se gane de esto, a todo lo demás. Claro. Y de momento yo creo que le van a dar a Ucrania los recursos, o sea, el acceso a las armas, el acceso a la información, el acceso a las imágenes satélites, el acceso a la munición que le compre Europa y tal, para sostenerse, yo creo que un tiempo más en la lucha, hasta que se llegue a un cese el fuego hipotético. A ver, no lo sé cuándo va a ser. Aquí se ha hablado en estos últimos tiempos de que a Rusia le urge ese cese al fuego de cara a los famosos actos de la victoria del 9 de mayo, porque ellos, Rusia quiere salir de aquí con la cabeza alta. No puede, lo va a tener mal, pero Rusia quiere salir de todo este embolado en que se ha metido sola Putin con la cabeza alta y victoriosa, y montar una performance allí el 9 de mayo en la Plaza Roja, exhibiendo al mundo que ha aplastado al nazismo ucraniano y tal. Pero claro, para eso tiene que haber un cese el fuego, y tiene que haberlo ya pronto, porque para el 9 de mayo quedan como 2 meses. Y ahora, yo creo que ahora todo este acuerdo de las tierras raras a los rusos les ha pillado un poco contrapié, y ahora ya no sé si ellos ya están tan seguros de que tienen ganas de cesar el fuego ahora o no. No. A ver, es que ellos están atrapados. Bueno, algo dijo ayer Putin en una rueda de prensa, que empezaba, que él admitía a Zelensky como presidente. Ya no decía que ¿ya lo admite? Sí, algo dijo así. Sí. Pero para negociar. Y algo más. También, hablando de la figura de Zelensky. Decimos que ya no estamos tan seguros si los rusos ahora ya les urge, les cortan de prisa un cese el fuego de cara al 9 de mayo. Ellos, en el plano puramente militar operativo, están exhaustos. Ahora, lo que es en el aspecto puramente militar, están tan agotados que les urge una pausa, una paz no, pero una pausa en los combates sí, porque ya no dan más de sí. O sea, a Pokrovsk ya se ve cada día que pasa que no va a caer, ¿vale? En sus manos está este invierno, fijo que no, en la primavera no tiene pintas tampoco, y en lo que quede de año lo veo mal. Pero Chema, es que aunque no avancen, la muerte les viene igual, porque los drones van a buscar a los y otras 2 ciudades en disputa, que de las cuales ya se decía que ya casi habían caído, pero mentira, no habían caído,
Bueno, eso lo dejamos para el final. Siguen sin caer Chasillar y Torex, ¿verdad? Entonces, sí, bien. Entonces los rusos, en el plano militar, tienen una situación muy complicada, ¿vale? Y entonces ya no sabes a ciencia cierta si ellos ahora quieren o no quieren el cese del fuego. Por una parte sí lo desean y lo necesitan, pero por otra parte también, pues dices tú, bueno, el cese del fuego, ¿qué victoria vamos a cantar ahora? No vamos a cantar ninguna victoria porque no hemos ganado nada, si te das cuenta, ¿no? Eso por ahí. Y luego el tema, sí, esto es muy importante, la figura de Zelensky. A ver, hasta hace 2 días, para Putin ya desde el primer día, pero para Trump Zelensky era la bestia negra, ¿eh? Era el tipo usurpador, el comediante venido a menos, ¿qué más lo llamó? Dictador y tal. Ahora, ¿qué es la gran ganancia que Zelensky obtiene de la firma si encima él va a la Casa Blanca? Coño, ser reconocido como un presidente legítimo, que habéis sido puesto en duda, ¿eh? O sea, si tú vas a la Casa Blanca y estás allí y te recibe Trump en el despacho Oval y le das a mano, haces un acuerdo, joder, te estás reconociendo como el presidente legítimo e indiscutible de Ucrania, ¿eh? Cosa que hasta hace 4 días Trump no decía que no. Y, oye, lo que es increíble es, dice Trump que Zelensky es un dictador, es un presidente ilegítimo y tal, y detrás de Trump toda una caterva de minions aquí en España y en Europa tal, siguiendo la estela de Trump, ¿eh? Sí. Poderosos caballeros pero es increíble. Y en este caso, don ideología. Sí. Vamos a... y espera, otra cosa que te voy a comentar. Entonces, luego también se ha producido otro fenómeno. Ese ninguneo, insultos, descalificaciones que Trump vertió sobre Zelensky, en el plano interno dentro de Ucrania, sirvió ¿para qué? Unirlos. Para agrupar a toda la nación en torno a Zelensky. Zelensky, que podría estar contestado, ¿por qué no? Tendría su desgaste también de opinión pública. Ahora resulta que allí, oposición, partidos, sociedad civil, militares, pueblo, está todo el mundo unido como una piña en torno a Zelensky. Hubo una especie de moción votada en la Rada, en el Parlamento y tal, y salió por una abrumadorísima mayoría el respaldo a la figura de Zelensky, ¿eh? Y también, unido a eso, una voluntad de continuar la lucha, ¿eh? A ver, se intenta verter desde aquí, desde Occidente, dentro de Ucrania, un poquitín el mensaje ese de que es hora de dejarlo, estáis acabados, no podéis más, ¿eh? Pero ellos están cansados, están agotados, bastante exhaustos también, sin duda, pero claro, esta especie de empujón y que se les quiere dar desde aquí, yo creo que es contraproducente, ¿eh? Yo creo que si ellos algún día deciden pensar, hasta aquí hemos llegado, pedimos la paz, pedimos un alto al fuego, lo que sea, va a tener que surgir de ellos, no cuando nosotros desde aquí... No, ya, pero es que desde muchas terminales políticas y mediáticas aquí de Occidente se les está empujando y desanimando. La cosa es que le quites las armas y entonces tengan que... Claro, sí, pero no es que no solo eso, se les está desanimando de resistir, ¿eh? Y entonces, ¿cómo? Por medios directos y por medios sutiles. Por medios sutiles, vertiendo informaciones de que si les cortan el Starlink, que ya no tienen nada que hacer, que si la movilización no funciona, que si no sé cuántas deserciones, que si el precio de continuar la guerra y tal. Vale, todo eso hay una base de verdad, pero luego, al final, si ellos todavía tienen la moral de lucha, ¿vale?, nada podemos hacer aquí para bajársela, ¿eh? Pues antes de continuar con la guerra de Ucrania y el mapa de batalla, hay 2 noticias que se vinculan de una manera u otra. La primera, que tiene que ver con lo que citábamos antes de Taiwán, y hay 2 cosas sobre Taiwán. Hay una noticia que es llamativa, que es que en los medios de comunicación chinos hablan de que Taiwán se está empobreciendo intencionadamente, como que le están echando en cara que está perdiendo valor. ¿Por qué? Porque gran parte de las empresas taiwanesas de componentes, de chips, se están haciendo unas fábricas en Estados Unidos. Hubo ayudas, la TSMC acaba de hacer una fábrica valorada en más de $6.000 millones en Estados Unidos para fabricar componentes, y Donald Trump vuelve a pedir que se fabriquen más componentes taiwaneses en Estados Unidos. Alguien dirá,
esto es una locura por parte de Taiwán, ¿cierto? Yo soy uno de ellos. Pero también otros dicen, ¿y si el objetivo es que Taiwán pierda valor para que China no tenga interés en capturarlo? Es decir, bueno, hay que verlo como lo queráis ver. Bueno, pero ¿esto a qué va? Que, ¿os acordáis que hablamos muchas veces de los barcos de la Dark Fleet? Esos barcos que tiene Rusia, que no tienen bandera rusa y se dedican a cortar cables en el Báltico. Pues justo antes de ayer hubo un barco, el Hongtai, de bandera de Togo, que fue capturado en aguas de Taiwán y tripulado por marineros chinos, se dedicó a cortar cables de fibra óptica entre la isla principal y las islas secundarias de Taiwán. Lo digo porque lo mismo que pasa en el Báltico está pasando en el mar de China. Y otra noticia interesante que me parece muy importante es la detención hoy, ahora mismo, de Călin Georgescu, el candidato ultranacionalista rumano que había ganado las primeras elecciones presidenciales, la primera parte, después perdió, pero se anuló la primera parte porque se demostró una financiación extraña de su TikTok y que había sido manipulado y engordado los algoritmos para que más gente viese sus vídeos, y se sabía que había una financiación rusa detrás. Pues lo acaban de detener a él, a sus guardaespaldas y a más miembros del grupo, de su grupo, digo movimiento, porque no era un partido previamente. En la casa de uno de los guardaespaldas encontraron más de 10 millones de dólares en billetes, en una caja fuerte en el suelo, y en otros lugares Kalashnikov y varias armas más. Pues está esto en investigación, a ver qué sucede. Y nos vamos ya, si queréis, a más parte. Nos falta hablar del mapa de batalla directamente. Bueno, ¿no? sí. Porque ¿qué nos falta hablar? Déjame recopilar. Bueno, nada, en el panorama político diplomático, las visitas de los mandatarios. Eso, sí. Bueno, que fueron a Kiev el día 24. Y justo nos falta hablar del lunes, que fue el día del tercer año. Ya estamos en el cuarto año de guerra, de lucha o de resistencia ucraniana. Y os invito a ver este programa que hice en Bellum Artis Actualidad Militar, que es el canal que tengo sobre geopolítica. El tema que os iba a leer, que era lo que quería leer, sabía que yo que tenía que decir algo, es lo que dice Samoilov, uno de los 1000 bloggers rusos más importantes, y hace su propio resumen de los 3 años de guerra. Este es ruso, un nacionalista ruso que dice: no ha habido una gran ciudad ucraniana capturada y que hayamos mantenido, es decir, no se capturó ninguna capital de oblast, porque Jersón lo perdieron y Zaporilla tampoco. Zaporilla capital no la conquistaron. No. Kharkiv tampoco, llegaron a las afueras, para que nada. Bueno, hubo un momento al principio, el primer día de la guerra, el segundo, que entraron hasta el centro una columna y fue destruida. Sí, pero bueno, bien, para ser exactos. Más de 150.000 combatientes rusos murieron en 3 años. Esto, dejar esta cifra que dice un ruso como ápice, o sea, ya apuntada, 150.000 reconocidos por Rusia. A esto le sumáis los de la Wagner, otros 40.000 o 50.000, y ya van 200.000 muertos. Y los de las milicias del Donbass. Que no cuenta tampoco, sí. Sabe Dios. Que las tierras raras se van para Estados Unidos, que Ucrania se ha convertido en el ejército más armado de Europa. Ese era el objetivo de Putin, de desmilitarizar a Ucrania, que están más fuertes todavía los políticos ucranianos y más unidos y odian más a Rusia, y por lo tanto no se logró la desnazificación. Tampoco se logró evitar la expansión de la OTAN, porque ahora entró Suecia y Finlandia. Y los soldados europeos se desplegarán en Ucrania. No sabemos si en paz habrá 30.000, como es la cifra inicial, o los 150.000 que citó hoy Macron. Ya. No se sabe muy bien. Es que, a ver, para ser honestos, 30.000 no son nada. Para un país tan enorme como Ucrania, 30.000 no son nada. Pero 150.000 son muchos. Bueno, porque son 150.000 de cada vez. Ya, una rotación. Claro. Ya, pero tendrán que buscarnos alguna. Es que al final no van a ser solo europeos. Tantos, va a haber que traer brasileños o. Claro, europeos no hay tantos. O mexicanos o algún lado, porque tú me dirás. No hay tantos. Pero para cubrir toda la línea de contacto del frente de Ucrania, son 1.000 y pico kilómetros. Ya, a ver, alguien dirá, ¿pero esto va a ser así? A ver, yo el otro día, analizando en el programa de los 3 años, estuve analizando un tema que tiene Rusia con los veteranos. Es decir, cuando acabe la guerra, va a tener que gestionar 800.000 veteranos perdedores de una guerra que van a tener el llamado síndrome de Afganistán, el Afgansky,
que se llama así en los países soviéticos, y dio problemas de alcoholismo, problemas de criminalidad, problemas de depresiones y problemas también políticos, porque gran parte de los veteranos de la Unión Soviética estuvieron en movimientos de oposición al comunismo, ¿no? Él teme que pase lo mismo con los veteranos de esta guerra, muchos de ellos que se fanaticen en el ultranacionalismo y digan que Putin es el culpable de la derrota de Rusia, o incluso que muchos de ellos acaben en problemas de criminalidad, delincuencia, que de hecho se está produciendo. Gente que sobrevivió a los 6 meses de combate, les liberan de la cárcel y más llegar vuelven a delinquir. No, es que ya muchos, buena parte, no sé qué porcentaje, pero muy alto de los combatientes rusos eran expresos, que eran, pero expresos no carteristas, eran criminales muy criminales, o sea, criminales en serie, que fueron sacados de la cárcel, mandados al frente, muchos murieron, pero los que sobrevivieron volvieron, a los 3 días volvieron a las andadas. O sea, no, y después gente con problemas de alcoholismo. De hecho, ya hubo uso de drones por veteranos de guerra en luchas entre clanes de mafiosos. Bueno, hubo y es verdad que no se habló mucho. Cuando hablamos de Ucrania y sus capacidades, ¿no? Hablamos de los drones, hablamos de los hombres que fuman, pero hubo una misión que no se habló nada de ella. Yo lo comenté un día en un programa que te lo comenté, pero no se habló mucho de ello, que es la imitación ucraniana a los ataques de los Buskas israelíes. En vez de ser Buskas y radiocomandos, fueron gafas de visión de pilotaje de drones. Las gafas de pilotar drones. Entonces metieron unos lotes con explosivos en las gafas y cuando los pilotos de drones los empezaron a usar, les explotó en la cara. O en las manos cuando se la llevaban. Es decir, un caso no es tan grande, solo hubo 8 o 10 casos, pero es muy interesante. Pues nos vamos a los 3 años de guerra, y los 3 años de guerra, que no podemos resumir aquí, eso sería para hacer un programa especial, pero básicamente lo que podemos decir es que Ucrania ahora mismo tiene un frente más o menos controlado, con ciertas pérdidas, contraataques, digamos, a táctico, es decir, 1 kilómetro para arriba, medio kilómetro, pero la guerra no hay una ruptura de frente, como se suponía que iba a pasar tras el gran ataque ruso de un año. Ucrania resiste, y Rusia se desgastó. Rusia yo creo que llegó a un nivel de cansancio que por cierto, muchos observadores y yo también temíamos que conforme nos acercábamos a la cifra esta simbólica del 3er aniversario, Rusia emprendiera algún tipo de gran contraofensiva, ¿vale? Porque ya desde hace 5 o 6 semanas parecía que el frente se estaba estabilizando, cada día está un poco más estabilizado, y que Rusia iba, digamos, aflojando su empuje ofensivo, iba agotando su empuje ofensivo, un empuje ofensivo que lleva manteniendo ininterrumpidamente desde hace año y pico. Entonces, bien, ¿cómo se interpretaba esa, digamos, ralentización o tendencia a la pausa que estaba efectuando Rusia? Que estaban acumulando fuerzas para lanzar un gran golpe en torno al día 24, de momento no ha ocurrido. Bueno, estamos a 26, a lo mejor aquí no se puede ni firmar nada ni asegurar nada, porque todo forma parte de la incertidumbre de la guerra, ¿verdad? Pero bueno, tal parece que realmente Rusia ahora está cansada. Está agotada o cansada, llámalo como quieras, y eso se manifiesta en los frentes. Hay lugares donde ya no puede avanzar más y en otros sitios avanza a duras penas arrastrándose, y en otros sitios pierde terreno, que eso es lo más llamativo. En lugares puntuales, desde luego, donde Ucrania, cuando observa una debilidad, contraataca y recupera alguna posición. No podemos llamarlo contraofensivas ucranianas, tenemos que llamarlo contraataques localizados. Pues bueno, que da a entender cómo está el asunto. Y ya si entramos en eso... vamos a ver el mapa actual para que un poco veamos la situación. El frente, que es muy amplio, repito, tiene zonas que no digo que estén olvidadas, pero los cuales los combates son posicionales y las cosas se mueven muy poco. Luego hay otros, por ejemplo, yo qué sé, en Sivers, en Kupiansk, en Zaporizhia, en Gerson, que hay pequeños movimientos de unos centenares de metros por parte y parte, ¿vale? Y luego otras direcciones del frente que son, digamos, que ya llevan siendo desde hace tiempo las más activas y las más, digamos, decisivas, ¿no? Donde Rusia está haciendo el máximo esfuerzo. Y precisamente en esos
4 direcciones donde Rusia está haciendo el máximo esfuerzo, es donde Ucrania está respondiendo mejor, deteniéndolos y hasta incluso en ocasiones contraatacando. Me refiero a Kursk, a Kursk, a Toretsk y Chasiv-Yar y a Pokrovsk, ¿vale? Entonces, en Kursk, Ucrania, después de unos últimos contraataques que hizo semanas atrás, pues mantienen bien las posiciones, ¿vale? Sigue teniendo esa baza, ese enclave en torno a 500 kilómetros cuadrados dentro de Rusia. Ya veremos si el día que se llega al cese el fuego eso le va a valer a Ucrania para negociar algo o no, pero bueno, de momento lo quiere tener, ¿eh? Después, Chasiv-Yar es una ciudad que resiste ya desde hace más de un año. Los ucranianos mantienen posiciones en el centro de la ciudad y se siguen defendiendo allí. Ya para muchos observadores, Chasiv-Yar ya tendría que haber caído y no ha caído. Y otro punto sumamente llamativo, es Toretsk, porque Toretsk es una ciudad por la cual se lleva combatiendo 8 meses, se lleva combatiendo por Toretsk. Los rusos llegaron a tenerla conquistada en un 95%, y ahora, en los últimos 15 días, Ucrania no para de hacer contraataques pequeños, claro, dentro del casco urbano, y de forma que ya está poniendo en duda, no digo expulsando, porque ahí es mucho decir expulsando a los rusos, pero sí poniendo en duda el control que tenían sobre la ciudad. Esto hay que hablar de la densidad. Es que hay una densidad muy baja de soldados. Podemos hablar que a lo mejor en 1 kilómetro puede haber 15 soldados. Entonces, en combates urbanos, los ucranianos están haciendo incursiones que llegan hasta el mismo centro de la ciudad de Toretsk, recuperando posiciones en el centro de la ciudad, que a lo mejor las recupera durante una semana, luego las vuelve a perder y tal, pero ¿qué nos indica esto? Que la ciudad sigue en disputa. Sigue en disputa porque si los rusos la toman, pero luego los ucranianos vuelven a entrar, y los vuelven a echar, y los vuelven a entrar, y los vuelven a tal, entonces la ciudad no ha caído, francamente, todavía no ha caído. Y por último, la gran dirección de avance que los rusos habían priorizado durante los últimos meses, que era Pokrovsk, ¿vale? Ahí sí que los ucranianos identificaron ese como el punto más decisivo de todos los combates, ¿verdad? Y ahí han frenado a los rusos en un punto llamado Kodline. Kodline es el extremo más lejano y occidental del avance ruso. El vértice de una cuña que penetraba profundamente hacia el, vamos a decir, occidente de Ucrania, en torno a un talud del ferrocarril. Allí los ucranianos frenaron a los rusos y de ahí ya no les han dejado. Si podéis poner el mapa de Donetsk, el que pone Donetsk, yo creo que se puede ver un poco ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Que si los rusos no progresan por ahí, por el Kodline, en dirección al oeste y al norte, nunca van a poder lograr envolver Pokrovsk, rodear Pokrovsk, que sería el objetivo que se marcan, ¿verdad? El objetivo operativo, incluso estratégico, porque Pokrovsk, bueno, es una ciudad que ya tiene una envergadura. Claro, combatir por esa ciudad va a ser una envergadura. Pokrovsk más Mirnograd ya es entre las dos, que son como 2 ciudades gemelas, hermanas, ya deben sumar 120.000 habitantes. No es... yo creo que en lo que va de guerra, digamos, del 2024, las ciudades más grandes fueron de 31.000 habitantes las que se capturaron. Digo, para que hagáis una idea del tamaño. Por eso decía yo al principio del programa que cada día que pasa se aleja más la posibilidad de que los rusos puedan tomar Pokrovsk. Este invierno ya no, está bien claro, y la primavera con muchas dudas, y tendrían que hacer un esfuerzo supremo para conseguirlo. Y los ucranianos están, a su vez, echando el resto ahí, no quieren que los rusos avancen más en torno a Pokrovsk, ¿verdad? Ahí también es una cosa por la paz, digo. En el caso de que se llegase a una paz y este territorio se marcase como fronterizo, justo hay que entender que cuando hablamos de... José María habla de la línea de ferrocarril, pero es que esa línea de ferrocarril es una mina. Es la boca de una mina. Yo quiero que entendamos que los rusos no solo quieren avanzar por ahí porque haya que rodear Pokrovsk, sino porque si quieren marcar un territorio para el fin de la guerra, quieren coger esa mina, al igual que en Velika Novosibirsk, abajo, que fue uno de los objetivos de estos días. El objetivo es una mina de litio que sí que más o menos está investigada, que está como a 2 kilómetros o 3 al norte. Al norte, no, un poco más arriba. No, un poco más. Sí, tú dices la de Shevchenko, dices. Sí. Puede ser, sí. Sí, es por ahí más o menos, no mucho más. Está en Velika Novosibirsk. No, hay un Shevchenko en Donetsk. Sí. Que está cerca de Pokrovsk, al sur, que eso ya está ahí, más o menos. Sí. Bueno, sí, no, hay un Shevchenko que ya está tomado por los rusos.
Pero yo la mina que sé, la mina que sé es esa. Sí, pero espera. Es que esta es Cherchivske, que es Chechesco, en Donetsk, y Kruta Alka, que es en Zaporilla, que es la que está en Velika Novosibirsk. Vale. Y estas dos son las mayores. Espera, a ver, ¿para qué tengo yo el mapa aquí? Espera un momentín. Mira Velika Novosibirsk, justo al norte. Momento, Kruta, momentín. Kruta Alka, algo así. Ya, pero mi mapa a tanto no sé si llega. No, ¿Cómo lo llamaste? Kruta Alka, algo así. No, trae baja. No, pero ahí hay uno, porque la semana pasada lo puse en el programa, la mina. Sí. Mira, hay otro Shevchenko justo al oeste de Velika Novosibirsk, pero... Puede ser ese. ¿Será ese, entonces? ¿Y a cuánto está este Shevchenko? Como a 12 kilómetros o así al oeste de Velika Novosibirsk. No, pero este es al norte, lo que yo digo. Pero es que, mira, el problema no lo tenemos nosotros. El problema es que en Ucrania cada 20 kilómetros hay un Shevchenko. No, pero este es el que yo digo es en Donetsk. En Donetsk puede haber dos iguales. No, o sí, que hay Shevchenkos a 20 kilómetros uno de otro. Puede ser, sí. A ver, mira, es que, escucha, junto a... Pero eso está por junto a Kurajove ya había otro Shevchenko también. Y este otro está junto a Velika Novosibirsk. Y cerca de Pokrovsk también había otro Shevchenko. No, pero la mina de litio está en Velika Novosibirsk. Está lleno de Shevchenko por todas partes. Mira, Shevchenkos y Uspeniskas hay así. Sí. Y Kamianskes hay así, ¿no? Si yo tengo un mapa ya... Pero bueno, justo para que veamos que las minas son importantes, los combates que hay ahora mismo en Pokrovsk es por una mina. Que vimos ayer el otro día en frente de batalla el combate. Pues, ¿qué más nos queda de combates? Nada, ¿no? No, eso, básicamente. Sí, hay esos pequeños avances rusos, pero que son como en campo abierto al norte de Velika Novosibirsk, que cayó, ¿cuánto ahora? Hace 2 meses o así. Claro, casi. es que van pasando bien. Lo que pasa es que esa zona es una zona de campo abierto que Ucrania tiene sin fortificar. Hay fortificaciones unos kilómetros más al norte. Entonces, es de esperar que esos avances podrían detenerse en la zona de fortificaciones. Por ahora ahí pues están tirando... No, ahí estarán con los drones. Claro. Y nada más. El otro ya, el resto de zonas del frente hay combates puntuales, posicionales. Me informaba Marcelino de que había combates en el Dnieper, pero yo es que yo no lo... No, pero hay combates de esos típicos de cada día. Pero los accesos al puente Antonivka, ¿vale? Que Ucrania tenía controlados los accesos al puente. O sea, el puente está destruido, pero Ucrania tenía posiciones en la orilla oriental. No, pero lleva todavía ahí... Sí. Pero que los rusos que se acercaron y ganaron terreno, según él, a los accesos en los accesos a la orilla, a la orilla oriental del puente. Que hay una pequeña isla. Ahí. Pero llevan 2 años. Yo no lo vi señalado en ningún lado más. Lo vi donde él me lo señaló, pero en ningún lado más lo recogían. Pero bueno, bien. Claro, es que el frente, la gente no se lo imagina, pero es tan amplio y abarca tantas regiones y tantos teatros, por así decirlo, y en todos hay algo. Y aunque no se vean combates, muere gente, porque un dron opera a 10 kilómetros, 15 kilómetros de la retaguardia y te mata a un ruso, un ucraniano que está tan tranquilo. Y otra cosa que no cesa son los ataques mutuos en la retaguardia con drones y de largo alcance. Los rusos no pararon de... Bueno, esta semana... Atacaron viviendas. El récord de Sajets en un día, 267. Y los ucranianos a su vez siguen atacando al menos una refinería por noche. Esta vez atacaron la de Tuapse, que Tuapse está allí en el extremo del Mar Negro, ya al sur de Krasnodar, ya cerca de Bakú. Ya estaba, a ver, déjame ver. No, porque no te sale. Tuapse, sí. Pero Bakú no te va a salir ese mapa. No, bueno, pero Tuapse, sí. El Cáucaso, eso está en el Cáucaso ya. No, eso no te sale. Bueno, no sale, pero debería de salir. Por Chima no te sale. Vale. Por la escala es imposible que salga. Pues muchas gracias, Chema, y gracias a todos los que estáis en el directo. Como siempre, gracias por contar con Juegos de Poder para informaros de lo que sucede en este mundo. Y aviso a gente de Gijón o alrededores, el próximo miércoles a las 7 de la tarde voy a estar en el Ateneo Jovellanos intentando explicar unas claves geopolíticas. Sería un formato de un poco hablar de los puntos más importantes geopolíticos y después responder a vuestras dudas que tengáis sobre la geopolítica y que yo sea capaz de responder, ¿no? Como todo en la vida hay que ver si es capaz uno de responder, ¿no? Pues un mundo convulso en el Ateneo Jovellanos,
cuento con los amantes de la historia y también de aquellas personas que quieran conocer el mundo en el que vivimos. Voy a daros unas claves, unas pinceladas a las 7 de la tarde en el Ateneo Jovellanos el día 5, miércoles. Gracias a todos y hasta la próxima.